Ya, está grabando. Bueno, mientras se conecta Poli, yo les voy a compartir mi pantalla, que va a ser la pizarra. Ya, entonces, necesito que me digan si ven bien Sí, perfecto, dice hola. ese Hola. hola que escribí, ¿sí? Sí. Perfecto, ahí lo voy a incluso poner un poquito más grande. Ahí. Ya, esa va a ser la pizarra. Entonces, ¿qué vamos a repasar hoy día? Volver a ver rápidamente el futuro Semplice y ver un poquito este futuro anterior, que es un poco más complicado, pero que en general vi que lo entendieron bastante bien, así que tampoco creo que haya mucho problema con eso. Así que igual lo vamos a ver. Ya, entonces dijimos, primero vamos a hacer el futuro Semplice, ¿cierto? ¿Quién se acuerda cómo era el futuro Semplice? ¿Cómo se hacía? El verbo ire, las terminaciones. Ya, partimos con los que tenemos verbos en are, ere, ire. Ire. Sí. ¿Qué más se acuerdan del...? En el are se cambia la A por E. Cuando Sí, se pero conjuga. un poquito antes de eso. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con un verbo que termine en are, ere o ire? Pues ahí cualquier cosa tú. Ahí está. Sacarle, O sea, ocupar tenemos la raíz. La raíz. La raíz. Sacar la raíz. Sí. Ya, entonces vamos La a raíz, usar... sí. ¿Quién me dice un verbo que termine con are? Parlare. Parlare. Entonces lo primero que hacíamos era aquí sacarle la Sacar raíz, la raíz. o sea, sacarle la terminación y quedarnos con la raíz. Ya, que en este caso va a ser parla. Entonces, io, tu, lei, noi, voi, loro. ¿Hay alguien que está metiendo harto? Sí, mucha bulla. Yo sé. No sé quién es. ¿Quién es? A ver. Ya. Ya, entonces, ¿qué hacíamos nosotros con esta raíz? La repetíamos. Entonces, lo voy a poner acá. Más ordenado. Ya, y después, que una vez ya que teníamos nuestras raíces, le poníamos las terminaciones. Claro. ¿Cuáles eran las terminaciones para los verbos en are? El io. Ero. 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 Parlerai. Erai. Tu erai. Era. Luile era. Con acento. Queremos. Noi parleremo. Eremo. Parlerete. Erete. Y Parlano. Eranno. Ojalá Parleranno. Eranno. ¿Ya? Entonces, muy importante es acordarse de esto, ¿ya? De las terminaciones. ¿Por qué? Porque a veces se nos confunde con el español, ¿ya? Entonces, me pasa en general a veces con las tareas, que en vez de decir parleró, me dicen parlaré, porque es muy parecido al español, pero no es igual. Claro. Entonces hay que acordarse siempre de esto. ¿Ya? Parleró, parlerai. Empieza con E. ¿Ya? Sí. Bien. ¿Alguna duda con esto por aquí? ¿Hasta ahora? No. Ninguna. No. Súper. Ya. ¿Quién me dice un verbo con ere? Con ere. ¿Cómo con ere? Que termina con ere. Que termina en ere. Vivere. Vedere. Avere. Vedere no me sirve. Vedere no me sirve porque es irregular. Porque Escribere. es irregular. Avere. Vivere.
tampoco me sirve, también es irregular. ¿Por qué? Es Ah, Y irregular. habere, Habere también es muy Scrivere. irregular. eso es escribere. Scrivere. Scrivere. Scrivere sí que nos sirve. Ese. Después nos vamos a ir a los verbos irregulares. Pero, Ya, entonces, simplemente Ujú. ya tenemos nuestra raíz, y la gracia que Sí. tiene que los verbos que terminan en ere tienen la misma terminación que los verbos que terminan en igual. are. Ya, Ah. ahí no cambia. Entonces, io simplemente scriverò. cambiamos la raíz y quedan las terminaciones iguales. ¿Ya? Parleranno. Perfecto. Scriveranno. Entonces, io scriverò, tu scriverai, Scriverai. lui, lei scriverà, noi scriveremo, Scriveremo. Ujú. voi scriverete, loro scriveranno, con doble N, siempre. ¿Ya? Una cosa que siempre es súper importante que se recuerden es que al io y al lui, lei le pongan la tilde al final. ¿Ya? Todas las palabras que cargan, y eso en general en todas las palabras del italiano, todas las palabras que Ujú. cargan el acento en la última sílaba llevan tilde. Por ejemplo, la palabra università. Chita. Città. Siempre, perdón, Giuseppe, ¿Sí? siempre el acento es Heredita. hacia el otro lado. Es así, Sí, o sea, no como hay español. hay una pequeña regla, pero ya está un poco obsoleta, ¿ya? Que dice que algunas palabras van con el acento hacia un lado y otras hacia el otro. Ustedes pónganlo siempre hacia atrás, se van a ir a la segura. Ok. ¿Ya? Ya. Porque al final de las palabras que vamos a usar nosotros en este nivel, la única que iría con el acento para el otro lado es esta, ¿por qué? Ya. ¿El qué? Ya. Entonces, lo Ujú. mejor que pueden hacer es acostumbrarse a escribir el per qué con el acento como lo hacemos nosotros, y todas las demás con el acento para atrás. Pero si un Ujú. día me hacen esto y me escriben el per qué con el acento para atrás, yo no se los voy a contabilizar como malo. Para mí va a ser completamente correcto. ¿Ya? Ok. Porque, Porque, les cuento, la regla original decía que el acento hacia atrás genera un sonido abierto, ¿ya? Como università, ¿ya? En cambio, el acento hacia adelante genera un sonido cerrado, ¿ya? Porque no es per qué, es per qué. Pero esa regla está súper obsoleta. Lo importante es que lleven tilde. Da lo Ok. mismo hacia dónde, pero generalmente va a ser mejor que lo hagamos hacia atrás. Lo importante es que lleven tilde. Ujú. Bien. Entonces, volvemos aquí. ¿Quién me da un verbo con ire? Partire. Partire. Mire, Partire. 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 Perfecto. Morire, ¿Come? ¿Cómo? morire, Morire. También morire es un verbo con termine. Vamos a hacerlo con el partire. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Que ahora la terminación ya no va a terminar en e, sino que va a terminar en... I. mire, Iro. Va a empezar en ni la terminación. ni. Iro. Iro. ¿Ya? Y por Iro. lo demás, es igual. Entonces, Igual. ponemos la raíz. Ahí. Ahí suena como chileno. Partiró. Ahí suena más Sí, como en español. sí, partiré. Pero ahí también, Partiremos. ojo, que ahí también confunde, porque nosotros decimos yo partiré. Y este es Claro. yo partiró. Claro, Entonces, no, en noi. también igual confunde. Mm. ¿No? Y el noi es el que más confunde, aunque no lo creas. Sí, atro. ¿Por Sí, qué? es el que digo Porque yo. nosotros noi. decimos partiremos. Nosotros le ponemos S al final al nosotros. Ah, sí. En cambio el italiano no. Y ese es el que más, muchas veces el que más confusión crea. Por lo mismo. Claro. Claro, porque son varios nois
que irá llevar la S y termina en, Y claro, en, en mo- y no la lleva. iremo, como que, iremo. Recuerden que Claro. prácticamente, y Ujú. cuando escriban sobre todo, Mm. siempre tengan en cuenta que no hay prácticamente ninguna palabra en italiano que termine en S. Ujú. Mm. ¿Ah? Las pocas Sí. que terminan en S son extranjerismos. Entonces, en italiano ninguna termina en S. De hecho, ninguna termina en consonante. ¿Ah? Por eso ¿Verdad? los italianos tienen tanto problema con las palabras en inglés o en español que terminan en consonante. No saben pronunciar una consonante final. Mm. Oh, ¿verdad? Entonces le agregan un sonido como de vocal, como un porque no saben pronunciarlo. ¿Ya? Y Entonces, la ojo R con es eso. fatal para ellos. Cuando estén escribiendo y vean una palabra que escribiera una palabra que termina con consonante, al tiro ténganle miedo a esa palabra, al tiro revisen, porque probablemente no está en italiano. ¿Ya? Ya, ¿verdad? Claro. Ya, esto es el futuro semplice de los verbos regulares. ¿No hay dudas o sí hay dudas? Esto no debería, No. yo veo que lo tienen súper bien entendido eso. Entonces, les voy a buscar... acá. Ya. En su libro, en el libro el que usamos siempre, Ujú. ¿lo ven en la pantalla? El libro no, Ahora, están las no, está palabras. el verbo. Ah, El ya. verbo. Lo que escribiste tú. Ya, entonces voy a ver cómo cambiar la pantalla. ¿Qué página? Ahora lo voy a ver. Acá. Ahí lo deberían ver. Ah, sí, ahí está. ¿Sí? Ya, entonces página 190 para los que lo tengan entero. No, no lo yo no tengo. lo tengo entero. Bueno, si no, lo que voy a hacer es mandarle esta. No, Igual no lo tengo entero. Ah, el qué libro buena. entero lo tienen en el mail. Yo se los mandé a principio de año todos Sí, enteros. pero no lo hemos podido imprimir. Claro, entonces yo lo que voy a hacer ahora es este pedacito. Manda los verbos. Se los voy a mandar al WhatsApp. Infinito, futuro, buena. Se Muy los voy a buenas. mandar al tiro al WhatsApp. En la unidad 10. 10, no, yo llego hasta la Verbi unidad 7. irregolari al futuro semplice, ¿eso? Ahí se los mandé verbi irregolari al futuro semplice. Se los mandé al WhatsApp. WhatsApp. Ya. Ya, entonces, Sí, ahí llegó. esto es muy importante que se lo aprendan un poco de memoria. ¿Ya? Muchas veces, a ver, acordarse de todos estos verbos y sus conjugaciones es imposible, son muchos verbos. Pero sí, más o menos, los más importantes, acordarse si es que son o no son irregulares. Entonces, tener claro de que, miren, estos de aquí son los más importantes. ¿Ven que se nota que Sí. puse? Ya. Sí. Sí. Essere, avere, stare, dare, fare, andare. Después los modales, dovere, potere. Dovere, potere. Todos estos tenemos que tener súper claro que son irregulares. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que es irregular? Voy a usar el verbo dovere. Me voy a volver a la otra pantalla. Aquí. Entonces, dijimos que el dovere es irregular. ¿Qué significa que sea irregular? Que si yo lo conjugara como los verbos regulares, ahora vamos a ver qué pasaría. Ya, vamos a ver. Aquí es que en el... Doveró.
Claro, Giuseppe. quedaría... Giuseppe, ¿Sí? ¿Sí? aquí en la lista dice essere, sarò, pero eso se refiere a la primera persona, a io Sí, o... sí. Claro. Pon el ejemplo y ahora voy a explicar por qué. Porque sabiendo la primera persona ya tenemos súper claro cómo va a ser después. Ya, voy a terminar con el dovere y después nos pasamos al essere. Entonces, si yo lo conjugara como verbo regular, miren cómo quedaría. Mm, O sea, no claro. quedaría io doverò. Tu doverai, lui lei doverá. ¿Y qué nos dice el libro que el io, cómo es? Dovrò. Yo debo. Dovrò. Dovrò. Bro. ¿Sí? El verbo dovere nos dice dovrò. Pierden las dos E Dobró. de Sí. fondo. Exacto. ¿Ya? Entonces, así va a quedar. Claro. Io dovrò, tu dovrai, lui lei dovrà. Ya. Entonces, ¿cuál es la regla? Porque al final el futuro semplice, incluso en el irregular, tiene regla. La regla es que en general, en un verbo regular, lo que va a cambiar es la raíz. ¿Ya? Algunos como este simplemente se le quita la primera de la terminación. Pero vamos a ver con el verbo essere que yo quitándole la raíz, o sea, cambiándole la raíz a la raíz nueva, después mantengo las terminaciones. Vamos a ver para que quede más claro con el essere. Ya, en teoría esta sería nuestra raíz, ¿cierto? El es. Pero como es irregular, nosotros le vamos a cambiar la raíz a un sa. Entonces, si yo a ese sa, después lo uso como que fuera regular. Miren cómo queda. Claro, saró, sará. Claro. ¿Ven? No tengo que volver a cambiar, no cambian las terminaciones. Solo le quité Saremos, la primera saremos. letra a la terminación, a los verbos regulares, irregulares. Solo Entonces, cambió la raíz. y ahora cambia la raíz y lo usamos prácticamente como un verbo regular con otras terminaciones. ¿Ya? No sé si se entiende. Sí. Io sarò, Sí. tu sarai, lui lei sarà, noi saremo, voi sarete, loro saranno. Entonces, si se fijan, lo que decía Delma antes, el libro nos da solo la primera persona en la conjugación, ¿cierto? Nos dan como una pauta ahí para entender. Exacto, porque nosotros teniendo la primera persona podemos conjugar todas las demás. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el verbo vivere nos dice que la primera persona es vivrò, ¿cierto? Entonces, yo sabiendo que la primera persona es vivrò y que mi terminación de los verbos irregulares es solo el ro, sé que mi raíz es viv. Entonces, Claro. vivrò, tu vivrai, lui lei vivrà, noi vivremo, voi vivrete, loro vivranno. ¿Ven? Que lo que les decía, incluso a nivel irregular, el futuro semplice es bastante simple porque se comporta más o menos como un verbo regular, solo hay que cambiar la raíz. Y es cosa aprenderse, no hay una regla así que uno se dé cuenta un poquito de que es irregular. No, eso es de memoria. En No, general, de memoria. en Ya. toda la gramática de todos los idiomas, irregular significa de memoria. Ya. Porque los regulares siguen regla, los irregulares no siguen regla. Entonces no hay Ya. nada que hacer. ¿Y cuál es la forma más simple de aprenderse los verbos repitiéndolos, repitiéndolos? Sí, repitiéndolos. Por último, hacer lo que nos dice el libro, aprenderse la combinación del verbo con la primera persona. Entonces decir, essere, sarò, avere, avrò, stare, starò.
Y ya después, Como en sabiendo inglés. eso, Claro, y ahí te da la usar pauta. tenemos la pauta y Claro, podemos buena conjugar idea. el resto. Sí. Pero más que nada es acordarse de cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Mm. Como truco, en general, no digo siempre, pero en general, los 5 verbos más importantes del italiano, que son el essere, el avere, el fare, el potere, dovere y volere, Ujú. que son los 3 más importantes, perdón, los 6 verbos más importantes, son los 3 principales, más los 3 verbos modales, siempre en general son irregulares. ¿Ya? Todos estos son irregulares en presente, todos prácticamente, a ver, Essere. en pasado próximo no, varios son regulares, en futuro son todos irregulares, así que en general estos 6 verbos, que son los más importantes, son en general irregulares. Tú dijiste que los 3 primeros eran, ¿cómo se llama? Principales y Estos son los 3 de abajo principales, son los, ¿ya? como los ¿Y los más de abajo? comunes, y estos son Sí. los verbos modales. Modales. Sí. Eso lo hemos visto varias veces, los vimos en presente, los vimos en pasado, Ujú. y ahora Y nos toca ahora en verlos futuro, sí. en futuro. Anterior. Creo que ya los vimos en futuro, ¿no? A ver. ¿Se acuerdan si vimos los modales en futuro? Yo diría que sí. Parece que no. Allá. Los modales en futuro, sí. A ver, Gracias. les digo. Pero el potere, dovere y el volere no. Es que esos son los modales. Ya. Giuseppe, ¿Y Giuseppe, a qué es lo que le llamas eso? no sueno. Sí, Beatriz, dime. Ahora vamos a Yo- ver Soledad. En el caso de Volere, Ajá, porque en el caso de Volere borró. sí. Son irregulares. Es diferente, ¿o no? Sí, ¿Cómo se ve ahí? Ya, vamos a ver. Ya. Ahora te voy a responder Soledad. Ya, Ujú. nos dice que el io es borró, ¿cierto, Beatriz? Eso significa Sí. que acá Sí. queda así. Borré. Entonces, significa que nuestra raíz es vor. Bor. Y después la cambiamos. Io Ah, ya. borró, tu borrai, lui lei borrà, noi borremo, voi borrete, loro Borrete. borranno. Borrano. Ya. Al final el truco es quitarle las últimas 2 Ya. al lío. Y ahí nos quedamos con la raíz de los irregulares. Ujú. Ya. Soledad, voy a hacer un Eso. repaso de los verbos modales. Estos verbos modales, Pero- ojo, lo hemos visto varias veces. Entonces, y verbi modal. Ya. ¿Qué son los verbos modales? Son estos 3 verbos, que hay que aprendérselos súper de memoria. Potere, que es poder, dovere, que es deber, y volere, que es querer. ¿Cómo funcionan? Un verbo modal es un verbo que cambia el sentido de otro verbo. ¿Ya? Que en verdad la regla literal es cambia el modo, por eso se llaman modales. Entonces, voy a hacer el ejemplo que hago siempre. Yo puedo decir, estoy escribiendo en rojo, ahí está. Yo gioco, ¿cierto? Yo juego. Eso, ahí no hay ningún verbo modal. Es una acción directa. Yo juego. No es lo mismo decir yo posso giocare. Yo puedo jugar. Entonces, aquí tenemos nuestro verbo modal, que es posso, que es nuestro verbo modal potere, que está modificando la acción de jugar. ¿Ya? Yo ahora no juego, sino que puedo jugar.
Lo mismo pasa con los otros. Io voglio giocare. Yo quiero jugar. Ujú. O io devo giocare. Yo debo jugar. Debo O jugar. como decimos nosotros, tengo que jugar. ¿Y el otro siempre va en infinitivo? El segundo siempre va en infinitivo. Siempre. Ya. ¿Ya? Y lo que les he dicho todas las otras veces es que tengan súper claro siempre cuál es el verbo principal. Ya, me voy a tirar con todos estos verbos parados. Ujú. En este caso, cuando yo digo io posso giocare, ¿cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el verbo que manda en esta oración? Giocare. Giocare. No, Giocare, absolutamente. Giocare. El verbo que va en infinitivo es el verbo que manda, siempre. Ujú. Ujú. ¿Ya? Ujú. Entonces, estos verbos modales van a funcionar en todos los tiempos verbales. ¿Ya? Porque yo, si yo quiero hablar en pasado, lo que voy a cambiar siempre es el verbo modal. El otro verbo queda siempre en Claro. infinitivo. Io Entonces, poteva giocare. no, Poteva io, giocare. no, Poteva. Poteva. potuto. Yo potuto. Ah, o potuto. Sí, Ah, yo yo pensaba todavía no poteva. les paso, ojo, todavía no les paso Ya, el ok. imperfecto. Sí, Nunca les sí. voy a preguntar algo que no les he pasado. ¿Ya? Ya, ya. Entonces, Sorry. io ho Entonces eso no va. potuto giocare, ¿Mm? Ya. ho voluto voluto. giocare, ho dovuto giocare. Giocare. Los butos. Sí. ¿Ya? Entonces, estos verbos los tenemos que saber al revés y al derecho en presente, en futuro, en pasado próximo, en todo. ¿Y en futuro sería? Ahora Io lo vamos a ver, potrò. pero todavía no terminamos con Ah, el perdón. pasado, porque Ah, en ya, pasado ya. son complicados. Ya. Ya. ¿Y por qué les digo que el verbo principal es el verbo que va en infinitivo? Ujú. Porque si yo uso un verbo intransitivo, porque giocare es transitivo, por eso usa el verbo avere. Pero si Ujú. yo uso un verbo intransitivo como andare, Il verbo essere. tiene que usar el verbo essere. Ujú. Corrigió, ahí está. Entonces yo voy a decir io sono dovuto andare. Sono dovuto andare. Mm. Sono Io dovuto sono sono voluto andare. andare. Ma io Io sono voluta. sono potuto. Claro, si lo dicen ustedes, sono potuta, sono voluta, dovuta. Sono Andare. voluta. Andare. Esto me está corrigiendo. Deme un segundito, lo voy a poner en italiano. Ay, no. ¿Qué es eso? Ya. Entonces, aquí está. Por eso yo les decía que el verbo que manda, el verbo principal, nunca va a ser el verbo modal. Siempre va a ser el que va en infinitivo. Porque aquí, en pasado próximo, si se fijan, el verbo Ujú. avere lo estoy Ujú. usando porque giocare usa el verbo avere. Claro. Mm. Pero Claro. aquí estoy usando el verbo Ujú. essere porque andare usa el verbo essere. Intransitivo. Exacto. Entonces, tienen que tener siempre muy claro eso. Que el verbo que Cuando se manda usa es vere y el... cuando... Exacto. El verbo que manda es Cuando- el verbo en infinitivo. Siempre. Para saber, claro. Mm. Ya. ¿Y Esto en un es... verbo reflexivo? Vamos a hacer un verbo reflexivo. Voy a buscar. Sono Ya. Yo me debo peinar. Uno fácil. Oh, ya, Peinar. peinarse. Petinarse. lavare. Petinar. Ya, vamos a hacerlo en presente y en pasado. Entonces, ¿cómo era en presente? Io
Yo mi petino. Yo Io mi mi pettino. petino. Pettino, va a cargar en la E. Petino. Petino. Pettino. Pettino. Yo Petino. mi petino. Ujú. Ya se me borró esto. Yo mi petino. Io mi pettino. Entonces, ¿cómo va a ser con un verbo modal? Io mi posso pettinare. Pettinare. Yo mi Pettinare. posso ¿Ya? pettinare. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo mantengo siempre, siempre que usemos en cualquier tiempo verbal un reflexivo, yo estoy obligado a usar el pronombre reflexivo. El io mi, tu, ti, lui, si, noi, ci, voi, vi, loro, si. Después pongo el verbo modal conjugado y después el verbo principal en infinitivo. Como yo ya estoy usando aquí mi pronombre reflexivo, perdón, aquí el verbo va a ir en infinitivo normal. No pettinarsi, sino que pettinare. Ujú. Mm. ¿Ya? Entonces, io mi devo pettinare. Pettinare. Io voy a cambiar de Voglio- persona para que sea un poquito más entretenido. Tu Ya, ti ya. Devi devi pettinare. pettinare. Lei Tu si, ti devi. Deve. vuole. Deve. Me falta la... Ah, dice vuole. potere, dovere y volere. Vole. Vuole pettinare. 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 Vuole Ya, pettinare. entonces, siempre Ya no tenemos sabe. aquí nuestro pronombre reflexivo y después tenemos nuestro verbo modal. Y se puede decir ahí, si yo quiero decir, lei vuole pettinarsi. Lei vuole pettinarsi, sí, se puede. Mm. Esa es una forma que igual generalmente yo la paso un poquito más adelante, pero sí, se puede, porque yo puedo decir, io posso pettinar... Mi. Mi. ¿Ya? Entonces este pronombre reflexivo lo pongo al final. Ah, ya. ¿Ya? ¿Cómo va a quedar ahí con el tú? Tu Pettinarti. devi Pettinarti. Devi, tu devi pettinarti. pettinarti. Tu devi pettinare. Tu devi pettinare. ¿Ya? Ojo a la doble T, pettinar. ¿Sí? Con doble T. Pettinarti. Pettinare. Tu devi pettinarti o tu ti devi pettinare. Hay una cosa que uno se ríe en español y en italiano es igual de feo decirlo. Si yo hago las dos versiones juntas y digo tu ti devi pettinarti y le pongo las dos, eso está horriblemente mal. Es como subir para arriba. Es como aquí hay gente que hace lo mismo. Me voy a limpiarme. Eso, me voy a limpiarme, es igual de feo en italiano. Pero aquí hablamos así. Ahí, pero No, que está mal. es un error. Yo voy a ¿ya? Entonces, peinarme. No. claro, es voy a peinarme o me voy a peinar. ¿Ya? Pero no puedo decir me voy a peinarme. No. Exacto. Y lo mismo en italiano, no podemos hacer lo mismo. Uy, Ya. ¿Cómo queda lo último de la otra forma? Lei vuole pettinarsi. pettinarsi. Ah, no, mi foto. Mi foto. Tanto con foto. Lei ¿Ven? Entonces, ahí está. vuole. Lei si vuole pettinare o lei vuole pettinarsi. Las dos opciones son correctas. Pettinare, sì. ¿Y en futuro? Ahora vamos al futuro. Mi potrò. Oh, De hecho, todavía no al futuro porque como nos pasamos por un segundo a los verbos reflexivos, todavía tenemos que hacer los todavía no. verbos reflexivos con modales. Ah, entonces no enredemos. Falta todavía. Ya.
Mi sono pettinata. Entonces, voy a borrar todo lo que es sobre y vamos a dejar solo la versión normal, ¿ya? Pettinata. Entonces, regla básica de los reflexivos. Cuando yo uso el passato próximo con un verbo reflexivo, ¿qué verbo auxiliar tengo que usar? Essere. El Essere. essere. Entonces, ¿cómo voy a decir? Io, mi, Mi sono, sono pettinata. Pettinare. Pettinata. pettinata o pettinato. Pettinata. ¿Sí? Porque es passato próximo. El passato próximo siempre lleva el participio. No podemos poner el infinitivo. Ujú. ¿Ya? Pettinata. Eso es un verbo en el modal, perdón, esto es un modal, tengo muchas cosas, déjenme borrar cositas porque se me está confundiendo todo. Ay, yo estaba copiando. Ay, perdón, pero va a quedar Pero después está grabado. va a quedar grabado, así que pueden... Ah, ya. Ya. Esto va acá, ¿ya? Esto Ahora- este es el verbo pettinarsi sin modal, sin verbo modal en passato próximo, ¿cierto? Sí. Io mi sono pettinata, yo me he peinado o yo me peiné. Ya, ahora vamos a hacerlo con el verbo modal. Entonces, io mi Io. sono Mi sono potuta pettinare. pettinata. Ahí se pone más complicado. Ay, yo mi sono potuta. Sí, yo Claro. me he podido peinar. Entonces, mantenemos el pronombre reflexivo. ¿Ya? Sí. Ahora, el verbo modal está en passato próximo. Sono potuta. Como está en passato próximo con el verbo essere, acuérdense que tiene que coincidir en género y número. Si ustedes lo dicen, ustedes dicen io mi sono potuta pettinare, pero yo digo io mi sono potuto Sono potuto. pettinare. Entonces tiene que Potuto. coincidir. Y el verbo principal No cambia. Exacto, no cambia, en infinitivo. Pero es muy importante que si el verbo es reflexivo, siempre vamos a usar el verbo essere como auxiliar Ajá. al passato próximo. Y el vi siete potute. Ya, ¿cómo va a ser el tutti devi pettinare en passato próximo? Passato Tu? próximo. Tutti. Tú Tutti sei. Sei. sei, Tutti sei. Sei. tutti sei Sei che? potuto No, estamos con el verbo pettinare. dovere. Dovere. Tu te sei dovuta pettinare. Tu ti sei dovuta pettinare. Pettinare. Ya, entonces mantenemos Pettinare, no patinare, no pettinare. pettinare. Pettinare, no patinare. Gracias. Ya, entonces mantenemos siempre las mismas estructuras. ¿Y cómo queda el lei si vuole pettinare en passato próximo? Lei, Lei, Lei. sì, lei sì, Voi, si vuole, no, si vuole, si No. vuole. no, Lei, estamos en passato próximo. Lei, lei si Lei vuole, sì, si vuole. Voluta. Ah, lei Voluto. voluta, Si è voluto. voluta, voluta, pettinare. porque ojo que es lei, Pettinare. Sí. lei sería Lei si è voluta voluta pettinare. 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 Ahí sí. Pettinare. Si è voluta pettinare. Mm. Lei si è voluta pettinare. ¿Ese qué Ah, tiempo es, no, perdón? No estoy contenta. Esto es, lo escribo acá, verbo, lo van a poner en verbi riflessivi in passato prossimo Próximo. con verbi modali. Con verbi modali. O sea, acabamos de ver algo que es una combinación de hartas materias que hemos visto. Sí.
Verbi. Es bueno hacer una frase como en hartos tiempos. Sí, sí, eso sirve harto. Ya, y ahora vamos a ver todo esto en futuro. ¿Hasta qué hora dura esta clase, Giuseppe? O sea, el máximo es la 1. Ya. No, depende de lo que alcancemos a ver, si terminamos antes o a la 1. Gracias. Tienes que salir al dormitorio. Estoy en el dormitorio. Tengo que salir a la cocina. Ya. Ahora vamos a ver en futuro. Ya. Entonces, dijimos, primero la versión como más simple, que es solo el verbo reflexivo. En presente era io mi pettino, en pasado era io mi sono pettinata. ¿Cómo va a ser en futuro? Io mi Io potrò pettinare. No, ojo que estamos sin No. verbo modal, este es solo reflexivo. Io Ah, mi, ya. Io mi Yo me sarò. no, Yo mi, no, no. sin Yo me verbo modal, futuro. yo me mi pettinerò. 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 Pettinero. Pettinerò. Ya, y eso es lo que les decía, que Pettinerò. el futuro muchas veces parece fácil porque se parece mucho al español, pero ahí es donde se complica, ¿ya? Porque escuché por ahí un me petinaré, y no, hay que acordarse de la terminación, porque el oído en español nos juega una mala pasada en este caso, ¿no? Entonces es io mi petinerò. Pettinero. Io mi pettinerò. A petinar. Esa. Io mi pettinerò. Entonces, ahora con los verbos modales. En presente, io mi posso pettinare. En pasado, io mi sono potuta pettinare. En futuro, io... ¿A dónde está? Yo. En futuro Mi- io mi potrò. Mi potrò. Eso. Potrò ¿Qué cosa? Pettinare. 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 Perfecto. Ya, entonces mantenemos nuestro pronombre reflexivo. Y ahora el que cambia, y fíjense eso, que es súper importante. El modal. Siempre el que cambia es el verbo modal. Mhm. ¿Mm? Entonces, io mi potrò pettinare. Es que el futuro, perdón, mi potro, petinare, Io mi potrò pettinare, aquí está. el tiempo, futuro. Esto es Futuro. del verbo potere, futuro del verbo potere. Potrò. Io mi potrò pettinare. ¿Y un futuro del futuro compuesto? No, porque no es el simple ese. No, ese es el simple. ¿Es el simple? Esto es futuro Semplice. simple. Lo único que es un verbo irregular. ¿Ya? Ya. Fíjense en la lista que les mandé, el verbo potere, los 3 verbos modales son irregulares en futuro. Ya, entonces, tu ti devi pettinare en presente, tu ti sei dovuta pettinare en pasado, y en futuro, tú, Tutti Dovrai. Tutti No. sarai. Dovrai. Ah no, dovrai, potrai. tu ti dovrai, ¿qué cosa? Dovrai. pettinare. Pettinare. Tutti dovrai. ¿Ya? Entonces es el mismo verbo, dovere, solo que en futuro, y en futuro Dovrai. es irregular. Entonces, tu ti dovrai pettinare. 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 ¿Escuché a Poli por ahí, por casualidad?
Sí, aquí Hola, estoy. Poli. No te habíamos saludado. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? estás? Bien, gracias. Qué Hola, bueno. Poli. Hola, hola, Adelma. Hola, Poli. Hola. Ya. Entonces, lei si vuole pettinare, presente. Lei si è voluta pettinare, pasado. Futuro, ¿cómo va a ser? Lei. Le hice borrar. Lei Borrar, si, sí. ojo eso, siempre Sí. sí, nunca sé. Lei Hoy si sí, vorrà borrar. Pettinare. pettinare. Y me falta aquí la... está en rojo. Dejemos la chascona nomás, muy complicado. Hay una Sí. cosa que es un truco que yo aprendiendo otros idiomas. Es muy, pero muy, muy útil usar colores, muchos colores. Colares, sí. Y tener una idea de para qué sirve cada color. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, mi técnica es, no sé, escribo algo en el otro idioma. Italiano. Entonces, ahora en italiano. Entonces, imagínense este mismo, lei si vorrà pettinare, y lo escribo en negro o en azul. Después yo uso el verde. ¿Para qué uso el verde? Para la pronunciación. Ah, mira. En este caso es muy parecida, ¿ya? Pero, por ejemplo, una... Uso. Ya, eso. Hagamos una cosa, imagínense, y yo escribo, il negozio Chiuso. è chiuso. Negocio, Entonces, ¿qué hago? Con el verde digo así. negocio, Ah, ¿cómo se pronuncia? La pronunciación. Claro. Ah, qué chiuso. bueno. Y después con el rojo, después cambio color y con el rojo, ¿qué pongo? ¿Cómo se... Ah, en castellano. ¿Qué significa? Buena. Fantástico. Ese es un Buena. truquito, es un truquito que sirve. Y mientras más colores usen, mejor. De hecho, en Alemania, cuando fui a hacer el curso de alemán, me pedían empezar las clases con 5 colores. Me dijeron, tú para hacer estas clases tienes que venir con 5 colores en el estuche. Y cada color tiene un significado. Entonces, es súper útil. Y lo importante es que si eligen esta combinación de colores, la usen siempre. ¿Ah? Que cada color signifique para siempre lo mismo. Eso Claro. es un truquito si les sirve. Buena. Buena. Bueno. Ya. Bien, entonces, ya vimos los verbos modales, un repaso bien grande de verbos modales en varios tiempos, así que ya esto lo damos por listo. Ya, ¿alguna duda que haya quedado de esto? Va a quedar todo grabado para Todo grabado, repasar mi apunte. yo estoy grabando ahora y después, cuando termine, mientras almuerzo, lo voy a dejar cargando a YouTube. Y entonces, después de almuerzo en la tarde, les voy a mandar el link por el grupo de WhatsApp para que entren a verlo Perfecto. las veces que quieran. Ya. Entonces, vimos los verbos modales, vimos los verbos irregulares, y ahora lo que vamos a ver es este famoso futuro compuesto o futuro anteriores, que fue lo que hicieron la tarea la semana pasada, Ajá. que yo les dije, en general quedé súper contento, porque es algo que no es fácil, no es una materia simple, pero en general lo hicieron súper bien, lo entendieron súper bien. Y esta semana quedó la tarea, entonces vamos a ver la tarea.
la voy a pasar, la voy a escribir mejor en el... Deme un segundito, que voy a escribirla acá. Entonces, 1, Francero. 2, si tengo algún error lo veo después. Ya, aquí en la 2, en verdad... Sí, yo pensé es que era guidare. guidare. Es guidare, porque si no, no tiene ningún Guidare. sentido la frase. Entonces, a guidare. ¿Qué es guidare? Ah, Manejar. Manejar, Conducir. conducir. ¿Ya? ujú. Porque no, Sí, porque no tenía sentido que se Aprender, comprara un claro. auto claro, se después compra de un auto nuevo y nadar. va a nadar, nada que Yo, ver. yo pensé que era una lancha. Ah, no, la máquina siempre el auto. Entonces, ahí le cambiamos el verbo. ¿Ya? Después, finirai l'università, troverai un lavoro, y l'ultima, finirà la quarantena, Pero faremo imparerà una bella festa. lo finirò la quarantena. Dove va? Ya. Però dopo che sarò andata. Bien, entonces, ¿para qué servía? Un cafecito. No, es que Ah, Ahí chuta, volví. se van a ir a... Es Están que haciendo mi maldad, internet están a veces... ofreciendo pisco sour. ¿Qué? De repente me voy a La desconectar Delma un estaba poquito llegando con porque... pisco sour. Ah, tengo el internet medio malo. Ya. Hace un par BTR, de atro, yo tengo BTR. BTR. Ay, qué atroz. Se portó bien los primeros 2 meses, pero ahora está tremendo. Terrible. Todo el día se me cae. Pero bueno, ya. Que yo creo que hay mucha demanda. Sí, estamos todos Es que él haciendo lo mismo. arrienda Están una todos antena. ¿Sí? conectados. Él arrienda antena, entonces por eso. Sí, no, pero claro, es normal, estamos todos conectados ocupando internet todo el día, así que hay que acostumbrarse nomás. Ya. Ay, sí. la prima Y a nivel mundial, ni siquiera en Chile. En orazione. todo. Sí, estamos todos en todo. Sí, mi hija estaba loca con el internet que se le caía cada rato. Claro, es que uno piensa, claro, es Wi-Fi, es sin cables, pero el internet en sí llega por cable. Entonces, cuando el Sí. cable ya no da para más, no hay nada que hacer. Claro. Ya. Ya. Entonces, a lo que íbamos. El futuro anterior nos servía para hablar de 2 acciones que suceden en el futuro. Nel futuro. Entonces, cosas importantes que tienen que saber de este futuro, de futuro anteriores o futuro compuesto. La 1 y la mejor noticia, la más importante, se usa muy poquito. ¿Ya? Generalmente es muy poco común usar este tiempo verbal. Pero igual hay que aprenderlo. Eso no significa que no lo vayamos a aprender. Ujú. Ya. Otra cosa muy importante. Lo voy escribiendo acá. Entonces, 1. ¿Y qué se usa en vez de este? Así como decirlo. Se usa generalmente usar las dos en futuro semplice. Pero sí, esta es como una forma un poquito más formal de hablar. Ya. Entonces, primero dije, se usa muy poco. Segundo. Muy poco. Segundo. Forma más formal. Claro. Vamos a hacer como formalidad. Ma in italiano? Nunca, no, por ahora esto prefiero que quede claro, bien claro en español. ¿Ya? Nunca va solo. Y esto es súper importante, porque a veces, me ha pasado con otros cursos, como con las ganas de usarlo, porque claro, es un tiempo verbal nuevo que dan ganas de practicarlo, muchas veces me usan el passato, o sea, el futuro composto, en vez del futuro semplice. El futuro composto nunca va a ir solo en una frase. Siempre va
a ir acompañado de En el otra semplice. acción en futuro En semplice. futuro. En futuro semplice. ¿Ya? Este es un tiempo complementario, un tiempo auxiliar. Entonces, por sí solo no existe, siempre tiene que ir acompañado de otra acción. ¿Ya? Y la otra acción va a tener que ir en futuro semplice. ¿Ya? Es muy importante que tengan claro eso. Y la tercera que nos sirve a nosotros es la traducción. Nosotros usamos algo muy parecido, pero es distinto, ¿ya? Entonces, si yo digo en italiano, cuando avrò... Se cayó. Ahí sí. Ahí estoy de nuevo. Ya. Cuando avrò finito, no sé, la lezione, pranzerò. ¿Ya? Si se fijan aquí tenemos dos cosas. Primero, lo que les decía en el punto B. Aquí yo tengo mi futuro composto. Perdón, este también es parte del futuro composto, pero este Sí. no. ¿Ya? Si tengo mi futuro composto es porque está acompañando a otra acción que va en futuro semplice. ¿Ya? Yo no podría solo decir una frase, avrò finito la lezione. Ni como pregunta. Y dejarme ahí. Ni como pregunta, sí. Ni como pregunta. ¿Tampoco? Porque a mí me suena como pregunta, ya. No, ni como pregunta. Ya. ¿Ya? Entonces, eso sí no existe, no se puede. Siempre va a ir acompañando a otro verbo en futuro semplice. Ya. ¿Cuál es la traducción de esto? Y eso, aquí van a ver que no es tan difícil. Yo digo en español, cuando haya terminado. ¿Ya? Entonces, este avrò finito que está en futuro, yo en español estoy diciendo cuando haya terminado la clase, almorzaré. Ven que nosotros usamos efectivamente algo. Eso, sí. O sea, el mismo tiempo verbal. ¿Cuál es la diferencia? Que en italiano este haya lo estamos conjugando en futuro. Y avrò es el futuro del verbo avere. Es la única diferencia. Por lo demás, tiene la misma función. Entonces eso también es como un truquito para que cuando lo vean por lo menos digan, ah, eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Ya. ¿Queda claro eso? Sí. Estos 3 puntos. Sí. ¿Sí? Súper. Un poco, sí. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cuando lo hagamos nos van a salir las dudas. Sí, van a salir las dudas. Cuando lo hagamos. ¿Ya? Entonces. Cuando habré terminado. Ya. Entonces, yo aquí tengo que decir que cuando, en español, cuando haya almorzado, iré a nadar al mar. ¿Cierto? Sí. Entonces, primero voy a almorzar y segundo voy a ir a nadar al mar. Entonces, ¿cómo va a quedar? Cuando, ¿me lo va diciendo? ¿Lo hacemos entre todos? ¿O alguien quiere decirlo? Cuando haya almorzado. Pranzerò. No. Dopo. Quando avrò sarò pranzato. andata Eso. a nuotare al mare. Cuando avrò pranzato. Quando avrò pranzato. ¿Y después? Andrò a nuotare al mare. ¿Así era la tarea?
Esa era la tarea Oh, para hoy. Ay, yo la tengo malo entonces porque yo puse dopo que andrò a nuotare al mare, yo prancero. Ya, a ver, a nivel gramatical está correcto. ¿Qué pasa? Que ahí ¿Ah? invertiste el orden de las acciones. Sí, Entonces, porque no se puede ir a nadar con el eso, estómago lleno. moralmente es mala idea, pero Sí, gramaticalmente lo que había que hacer era yo pensé que la eso. primera acción era almorzar y la segunda acción es nadar. Ah, yo lo Entonces, puse al revés también. Yo exacto. también lo Entonces, puse al revés. Sí, yo puse, gramaticalmente está correcto, Delma. Lo que pasa es, claro, ahí Ya. quedan las acciones invertidas. yo Y también dopo lo puse Ma- al revés porque yo puse ma- dopo che sono andata a nuotare al mare, No, pranzerò a ahí tengo casa. ahí tengo un Porque solo problema. ando. Ahí hay un problema, porque el dopo que sono andata notare, eso está en pasado. Entonces, estás diciendo la mitad de la frase en pasado y la mitad de la frase en futuro. ¿Ya? Lo que estás diciendo ahí es, después de que fui a nadar, iré a comer. ¿Se entiende? Ah, sí. Porque Y Pero pues, no, me faltó el sono sarò, o andata, sea, si tú dices dopo sono che, andata a nuotare o a pranzare, esto está en pasado. sí, sí. Y yo lo que estoy hablando es de dos acciones en el futuro. Entonces, ojo ahí. Hay que Ah, usar pero que ahí debería haber puesto dopo che sarò. A ver, vamos a ver. Tengo aquí tu tarea. Ma- Tú pusiste, ma- dopo che sono andata a nuotare al mare, pranzerò a casa. Ya, entonces, tú pusiste, Pranzerò dopo che sono andata a nuotare che sono andata al mare, a nuotare al pranzerò mare, a dopo casa. che sono andata. Ya, entonces, lo que te decía, el problema es que esta parte de la frase está en pasado Sí, y sí, ahí esta me está en equivoqué. futuro. Entonces hay una Sí, sí. discordancia. Si yo quiero decir efectivamente que después de nadar almorzaré, yo voy a decir, dopo che sarò andata a nuotare al mare, pranzerò a casa. Ay, que me Claro. equivoqué en el sarò. Ahí está, ahí está. me Hay que tener equivoqué. Sí, me súper equivoqué. claro, Sí, ahí me equivoqué. que las dos acciones sucederán en el futuro, por lo tanto, el verbo auxiliar va siempre en futuro. Entonces, esto es lo que es más o menos lo que hizo Delma, que como les decía, es correcto gramaticalmente. ¿Cuál es el Mauricio. problema? Que me quedaron las acciones al revés. Sí, Ujú. sí, sí. ¿Ya? Me Entonces, equivoqué. aquí queda primero la acción de ir a nadar y después la acción de almorzar. Que como decíamos, Sí. está bien para no morirse nadando, pero gramaticalmente Quiero hablar. está al revés. Giuseppe, ¿está bien Sí. poner andrò? ¿Aló? ¿Sí? Andrò. Andrò a nuotare al mare appena avrò pranzato. Ya, bien, esa es la otra forma. Bien, súper. Entonces, vamos a ver. Giuseppe, Andrò, ¿sí? posso dire pranzerò dopo che Nuotare. sarò andata a nuotare al mare? Ay, yo puse eso. Se puede, pero de nuevo Sarò andata. quedan las acciones Queda al al revés revés. de cómo se los pedí. Pero a nivel Yo puse gramatical como la también es correcto. Beatriz. Pero pranzerò, Pero está. almorzaré Sí, andrò. después de andar ver. al mare. Ya, deme Sí, un a ver, segundo, vamos a hacer. léelo, Al Beatriz, ¿Cómo léelo, era? porque tengo lo mismo. Necesito que Andrò silencie a un nuotare. poco. Eso. Pero no, Poli. Pero está Andrò primero con la. a nuotare al mare Ujú. appena avrò pranzato. Perfecto. ¿Está Ya, bien? esto significa exactamente lo mismo que lo anterior. ¿Ya? Estas dos Sí. son iguales. Sarò andata ¿Por a qué? nuotare. Porque aquí estoy diciendo que primero almorzaré y cuando haya almorzado, iré a nadar. Claro. ¿Cierto? Y lo que hizo Poli es, iré a nadar apenas haya almorzado. O sea, igual en las dos versiones, en estas dos versiones, lo primero que se hace es almorzar y lo segundo que se hace es ir al mar. ¿Ya? Pero están escritas al revés.
pero el orden de los factores no No altera. no altera, ¿ya? Sigue siendo Un que producto. primero almuerzo y después voy a nadar. Ujú. Giuseppe, Ujú. y dopo che pranzerò andrò a nuotare al mare, ¿está bien o no? Ya, sí y no. Entonces, esa dopo Dopo che que pranzerò. pranzerò andrò a nuotare al mare. Ya. ¿Por qué no? Porque no estamos usando en ningún caso el futuro composto. Aquí usaste el futuro semplice Dopo y el che futuro sarò semplice. andata. Entonces, ese es el por qué no. Y ahora, ¿por qué sí? Mhm. Porque así es como generalmente lo dice la gente en Italia. Ah, ¿Ya? Claro, Pero porque esto se es usa una poco. versión, es una pero no es versión, claro. No es lo que estamos estudiando. Primero no es lo que estamos estudiando, segundo es una versión más informal, y tercero, si queremos ser críticos, está incorrecto, gramaticalmente está incorrecto. ¿Ya? Si queremos escribir gramaticalmente bien, con todo así bien correcto, no podemos usarla. Si estoy conversando con mis amigos y les estoy contando lo que voy a hacer, está perfecto. ¿Ya? A nivel oral, informal, está súper bien, pero la versión real, formal, escrita, tiene que ser con el futuro compuesto. Y puede ser que más o menos que lo tengo como la Beatriz, que dice pranzerò, dopo, Dopo sarò, che sarò andata, andata a a nuotare al mare. andare al mar. Nuotare. Tengo lo mismo que la... Pranzerò, ¿cómo? Dímelo de Sí. nuevo, Soledad. Pranzerò, a ver, Beatriz, tú. Dopo che? Dopo che? ¿Por qué, Saró? Sarò, ¿Cómo es la versión? Andata. Andata. Saró. andata, No, Sarò sarò andata. Sarò andata Y anotare no. a nuotare al mare. Anotare al mare. Bueno, andare eso, al mare. andata a... Yo tengo lo mismo. Para no escribirlo tantas veces. Ya. Al mare. Está lo mismo que Adelma, está correcto a nivel gramatical, pero están al revés las acciones. ¿Ya? ¿Por Porque qué? aquí estoy diciendo que almorzaré después de que haya ido al mar. Y yo aquí les había Pranzerò dicho que dopo. primero... ¿Está bien? No, pues yo les Dopo. dije que primero las acciones es 1, pranzerò, o sea, primero almorzaré, y 2, iré a nadar al mar. No. Ah, había que Pero ponerla ahí tal está. cual estaba. Claro, yo Ya. les puse el orden de las tampoco acciones. entendí. Entonces era primero almorzar y después ir a nadar. Entonces si yo digo, Ah, si yo digo ma pranzerò no. dopo che sarò andata, estoy diciendo Yo al revés. las cambié todas. Ah, No, pero Yo el tampoco orden, entendí. oye, ujú, Giuseppe, sí, pero el Beatriz. orden no importa mucho porque después que uno almuerza van a dar al mar. Entonces, Sí, lo que uno, sí lo la, sé. la intención de uno es correcta, pranzerò Ajá. dopo che sarò andata a Pero mare. Ya, pero gramaticalmente no por eso les no la decía, por eso pusimos les como decía. él había dicho. A nivel gramatical y a nivel del Mm. ejercicio, da lo mismo si hace Correcta, bien o mal ir a nadar después de almorzar. Lo claro. importante es que la acción número 1 era almorzar y la acción número 2 era nadar. Claro. Entonces, esta frase funciona, pero si fueran al revés las acciones. Si primero nado y En la después 2 Ya, vamos almuerzo. a pero tener también el, los verbos Pero Y y... sí, también lo mismo. Ya. Ojo que es en la importante, 2 vamos a tener Soledad, el mismo problema. Sí. Soledad, ojo que es No. importante que es dopo che, ¿ya? No es solo ¿Dopo dopo. qué? ¿Después No es qué? pranzerò, Ya. dopo sarò, es dopo che Ah, ya. sarò andata. El que me faltó a mí, sí. Exacto. Oye, pero Giuseppe, en el tiempo se entiende que sarò andata es la primera acción y que pranzerò es la segunda. Por eso. Gramaticalmente se entiende. No, o Entonces, sea, en su frase sí, po. Pero yo Ujú. el orden que les puse fue este. Po. Les Era dije que diferente. primero O sea, pensare y después notare. tú querías que conserváramos el orden que tú nos dabas, El ya. orden, Pero sí. Eso. no, Que en este quizás Para- es más abierto, pero en los otros no. ¿Ya? O sea, para mí un era loto, por ejemplo, importante, primero va a terminar la cuarentena y después vamos a hacer una fiesta. No, no va a ser al revés, Ya. no vamos a hacer la fiesta antes que termine la cuarentena. Entonces todo para era mí era importante. mantener el orden lógico. Hay un orden lógico Y de yo las creo cosas. que en la segunda también es, no sé. Ahora vamos a ver la segunda.
comprerà la sua macchina dopo che avrò imparato a nuotare, claro. Ya, no, aquí notare no tenía nada que ver, era cuidare. Entonces, Sí. primero Antonia va a aprender a manejar. Y cuando ya haya, miren, fíjense cómo lo digo en español, cuando haya aprendido a manejar, comprará Comprará la máquina. su primer auto. Ah, yo lo hice al revés. ¿Ya? Entonces, Entonces, esa es la idea, mantener el orden de los factores. A Entonces, ver, Yo lo puse cuando Antonia haya comprado un auto, aprenderá a manejar. es que no puede salir a manejar sin carnet. pero, po. Y si no tiene el auto. oye, Ir a pero un el curso. sentido, me gusta, estoy turbada, el sentido no cambia, el sentido de lo que uno quiere decir no cambia, eso es lo importante, ¿o no? ¿Cómo no sí, cambia? porque cambia el orden. No es lo mismo decir que Antonia se va a comprar el auto cuando haya aprendido a manejar, que decir que Antonia va a aprender a manejar cuando se haya comprado el auto. Cambia completamente el sentido de las cosas. Antonio comprará la máquina después que habrá... No, yo lo puse a diferente. Ya, No vamos a ver cómo lo pusieron. Mira, Poli, Yo dime. puse, perdón, Poli iba a decir, después Habla. vemos el tuyo, Adelma. ya. puse, dopo che avrà imparato a guidare, Antonia comprerà la sua prima macchina. A guidare, ¿Está bien? Antonia comprerà la sua Habrá prima. imparato. Perfecto, porque primero va a aprender a manejar y después, y aquí está el dopo que, después de que haya aprendido a manejar, Antonia va a comprar su primer auto. ¿Está bien? ¿Está correcto? Adelma, yo ¿cómo lo puse- pusiste tú? Pero yo lo puse al revés porque yo puse cuando Antonia avrà comprato la sua máquina, imparerà a guidare. Entonces ahí el problema No es, esperará. yo les decía, gramaticalmente está correcto, pero el problema es que invertimos el orden de los sucesos. Claro. Entonces No lo no puse. está correcto. Al final no está correcto. Parece que yo ocupo mal el dopo que, porque parto con Dime. el dopo que. Se puede, Antonia pero habrá depende imparado. dónde. Claro, Dopo pues que yo Antonia, le puse dopo che Antonia avrà imparato a guidare, comprerà la sua macchina. perfecto, pues. Está exactamente igual que el de Poli, que está súper bien. Antonio compró la sua dopo che avrà imparato a nuotare. Y Antonia imparará a guidare, Antonia imparerà Imparerà. a guidare. Ujú. dopo che Dopo avrà che- comprato la sua macchina, sua bien. prima macchina. Y eso es lo mismo que Eso le puse decía a Carmen Gloria. Mm, Dopo che avrà- Está Pero no correcto era- gramaticalmente, pero están al revés ¿Ya? las acciones. Ah. Entonces Pero no no me era sirve que porque la segunda opción es en futuro. no necesariamente. No. Lo vimos antes con Poli, que había hecho la misma frase, pero de otra manera. ¿Ya? Pero Yo lo entendía importante es que es el- mantener el orden de los factores. ¿Ya? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que Antonia va a aprender a manejar después, ¿ya? Después de haber comprado su auto. Y yo lo que estoy diciendo es que no, primero Antonia va a aprender a manejar. Claro. Ya, vamos a ver. Claro. Vamos a hacer al revés. Y Antonia comprerà la sua macchina dopo che avrà imparato. Antonia, no, a ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Cuando al revés? Antonia habrá comprado. Sí, pero es que ese problema, que ahí nos queda al revés el No, orden. pues cuando Antonia aprenda a manejar. Ujú. Cuando Antonia... No, Impare. Antonia, perdón. Comprerà la sua prima macchina. Prima macchina. Quando avrà imparato a guidare. A guidare. Ven que yo puse ahora
al revés, pero mantiene el orden lógico. Sí. ¿Sí? Claro. Entonces, primero Antonia aprende a manejar Compra- y después se compra el auto. Y ese orden lo tenemos que mantener siempre. la sua máquina cuando. Ajá. Yo sé que es difícil este tiempo verbal, es difícil entenderlo. Pero bueno, como les decía, en general se usa bastante poquito. Pero es importante que entiendan eso, de que quede súper claro en estas frases cuál es la acción número 1 y cuál es la acción número 2. No hay que cambiarla. O sea que siempre la acción primera va primero. O sea, la primero, primera. sí. No. No necesariamente, va a depender Porque yo del aquí, dopo. y yo del- estoy diciendo exacto, estas frases dependen mucho de esto, del dopo qué, dopo del y de cuándo. cuándo. Y de la Ajá. pena. Y de O la de las pena. penas, o de las penas. ¿Ya? Entonces, estos adverbios son adverbios de tiempo, entonces el dopo qué, cuándo, apenas, son los que van a ir manejando el orden de las acciones. Ajá. Lo que sí, que si se fijan, la primera acción, la acción 1, va en futuro compuesto. Claro. Sí. Ajá. No me cabe duda que los siguientes los vamos a tener bien. El 3 y el 4, porque ahí no se podía cambiar. Ya, exacto. Aquí es más difícil cambiar el orden de los factores. Entonces, Claudia que no ha dicho las suyas. ¿Cómo hiciste tú esta, Claudia? Ah, muchas. Pero las tienes malas. ¿Tienes las malas al revés? No, lo hice con el... Ah, con el futuro semplice. Ya, perfecto. Sí, me Dopo. Ya. Beatriz, dime tú cómo lo hiciste. Ya. ¿Cómo la hice? Dopo che avrai finito l'università, troverai un lavoro. Ah, bene. La hice yo igual. Cita, Dopo che troverai avrai un finito lavoro. Perfecto. l'università, Súper. ¿Y no puede ser al revés? Soledad, No. dime cómo lo tienes tú. Yo lo tengo, Ah. troverai un lavoro dopo che avrai finito Perfecto. la universidad. Ah, también está bien, ya. dopo che avrai finito l'università, troverai un lavoro. ¿Ya? Estas son las dos formas, las dos correctas. Entonces, importante, si se fijan, este dopo que nos da el orden de los factores. ¿Ya? Entonces, en los dos casos, a pesar de que yo aquí primero estoy hablando de la universidad y después del trabajo, y en el segundo primero hablo del trabajo y después de la universidad, el orden es el mismo. Primero terminarás la universidad y después encontrarás un trabajo. Aquí también, encontrarás un trabajo después, pero primero terminarás la universidad. ¿Sí? Sí. Súper. Qué bueno que aquí se notaba más porque, claro, era como más definido el orden de las cosas. Sí. Ya, Adelma, dime tú cómo hiciste el último. ¿Finirá la cuarentena? Dopo che avrà finita la quarantena, faremo una bella festa. Ya, bien, pero aquí tenemos un pequeño problema. Y me voy a tirar más para abajo para explicárselos. El verbo finire. ¿El verbo finire es transitivo o intransitivo? Transitivo. Transitivo dice Beatriz, transitivo dice Adelma. ¿Qué dicen los demás? Se puede usar de las dos. De las dos maneras, yo creo. Esa era la respuesta. Iba con trampa la pregunta. ¿Ya? Puede ser uno o el otro, dependiendo de cómo lo usemos. Entonces, sí. Un ejemplo de verbo finire como transitivo. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir io ho finito il pane.
¿ya? Yo he terminado el pan. Entonces, yo tengo una acción, o sea, tengo un sujeto que soy yo, tengo una acción Complemento. que es finire, y tengo un objeto que es il pane, ¿cierto? Por lo tanto, es un verbo que transita. Pero si yo digo, la cuarentena es finita, eso es, la cuarentena terminó. La cuarentena no está terminando nada. No hay una acción dirigida hacia otra persona o hacia otra cosa. Simplemente la cuarentena terminó. Por lo tanto, en este caso es intransitivo, y de hecho, está ahí la respuesta, usa el verbo essere como auxiliar. Ah, que será finita la cuarentena. Exacto. ¿Ya? Pero ¿se Será entendió finita. eso? Que yo puedo tener Sí, sí. un mismo verbo que va dirigido a otra persona o a otra cosa, pero también en otro caso puede ir no dirigido a nadie, sino que el verbo simplemente sucede. Y los verbos que simplemente suceden son los verbos intransitivos. ¿Ya? Entonces, el ejemplo... Yo tengo otra respuesta. ¿Cómo era? Vamos a ver primero el de Adelma. Adelma, ¿cómo era el Ya. tuyo? ¿Dopo qué? ¿Cuándo? El de la cuarentena. Dopo che avrà finita la quarantena faremo una bella festa. Entonces, está bien, pero claro, como la cuarentena es la que termina y no es un verbo transitivo, sino que es un verbo intransitivo, en vez de habrá, ¿cómo va a ser? Sarà. Sarà. Dopo che sarà finita la cuarentena, Finita. haremos una bella festa. ¿Ya? Entonces, como es, en este caso el verbo finire es un verbo... Parece Ahí que hay volví. personas que son más antiguas. Ahí volví, ¿me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, ahí sí. De nuevo se me cayó el internet. Ya. Volvemos. Entonces, les estaba diciendo que con la frase el dopo que sarà finita la cuarentena, como en este caso el verbo no está dirigido a nadie, es intransitivo, por lo tanto usamos el verbo essere como auxiliar. Y recuerden siempre que cuando usamos el verbo essere, estamos obligados a hacer coincidir en género y número el participio. Y por eso es finita, porque el sujeto es la cuarentena. Cuarentena. Femenil. Exacto. Entonces, dopo che sarà finita la quarantena, faremo una bella festa. O sea, Esa es la correcta. Exacto. Adelma, la tenías bien, lo único era eso del verbo auxiliar. Ay, sí. Yo a lo mejor, yo puse, faremos una bella festa dopo che avrà finita la cuarentena. Ya, ahí solo hay que cambiar de nuevo el verbo auxiliar. Sarà finita. ¿Ah? Entonces, es sarà finita. Sarà. Faremo Ah, una sarà. bella En vez de festa habrá. Ya, dopo sarà. che sarà Sarà. Ya, finita la cuarentena. ¿Es lo mismo? Ya. Pero la versión el habla verbo primero estaba de malo. la fiesta y después de la cuarentena. Pero Ya. mantiene. ¿Ya? Primero terminará la cuarentena y después haremos una fiesta. Entonces, mantenemos el orden. ¿Ya? Pero es muy importante eso. En verdad son pocos los verbos que nos van a causar este problema. ¿Ya? Generalmente son poquitos. El pasare también. Pasare, sí. También usa el essere y el Los avere. verbos, exacto, verbos que pueden ser transitivos o intransitivos. Passare. O también cambiare. ¿Ya? Son verbos que pueden ser transitivos como intransitivos dependiendo de la acción. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir ti ho passato 10 euro.
¿Ya? Te pasé 10 euros. Ujú. Pero también puedo decir, il treno è passato Alla 10. alle 10. Ojo que es alle. Alle 10. 10. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, ti ho passato 10 euros es transitivo porque yo estoy cumpliendo una acción, ¿sí? Sí. Hacia otra persona, que en este caso es tú. En cambio, en la segunda, el tren simplemente pasa. ¿Ya? No pasa a nadie, no pasa a nada. Simplemente pasa. Ujú. Uy, se me desconectó Beatriz. Ha caído, a mí se me ha caído también varias veces. Sí. ¿Ya? Y lo mismo con cambiar. Es distinto si yo cambio algo o cambio a alguien a que si yo cambio. ¿Sí? Entonces son verbos que pueden ser transitivos o intransitivos. Cuando son transitivos usamos el verbo avere. Cuando son intransitivos usamos el verbo essere. Transitivo. ¿Y qué pasa con cambiare, por ejemplo? Ujú. Vediamo. Ho comprato un vestito, ma poi voy a hacer así, aunque no es, lo ho cambiato. ¿Ya? Ya. Me compré un vestido, pero después lo cambié. L'ho cambiato. Esto lo puse así separado para que entendieran, porque después lo he cambiado, Ho pero en cambiato. italiano, esto lo vamos a ver el próximo año, en italiano esto va así. ¿Ya? Pero lo voy a dejar aquí para que quede separado. Ya. En cambio, yo puedo decir, Antonia Antonia, sì. è cambiata molto La sua dopo... personalità. ¿Sí? No, porque ahí Antonia estaría cambiando algo, su personalidad. Ah, ya. Entonces, diría, ha cambiato molto la sua personalità, pero ella cambiò. Entonces, por eso è cambiata molto dopo il suo viaggio in India. ¿Ya? Entonces, India. ella cambió, no cambió nada, no cambió a nadie, ella cambió. Ah, Entonces ya. sería intransitivo, por lo tanto, usando el verbo essere. ¿Sí? Ujú. ¿Se entiende eso? Sí. Cuesta, pero bueno. Cuesta, sí, lo sé que cuesta. Lo bueno es que son poquitos los verbos que tienen esta particularidad. La gran mayoría de los verbos o son transitivos o son intransitivos. Y de hecho, la gran mayoría de los verbos son transitivos. Los verbos intransitivos son mucho menos que los intransitivos. O sea, perdón, los intransitivos son mucho menos que los transitivos. ¿Ya? Ujú. ¿Me puede repetir la última frase? Ah, sí, la escribo mejor. Ya. Los verbos intransitivos son muchos menos que los Los verbos intransitivos. Ya. Ya, ahí volví. Entonces, Los verbos intransitivos. ahí está la frase. Los verbos Mucho menos intransitivos son muchos menos que los Que los transitivos. transitivos. O sea, más resumido todavía, como verbo auxiliar, son menos essere y más avere. En general, ¿ya? Hay muchos Ya. más verbos que como son transitivos van a usar el verbo avere que los que usan el verbo essere, que son en general poquitos, porque son pocos los intransitivos. Ujú. Ya. Con eso
terminamos la clase. Vimos hartas cosas. Sí, que siempre conviene ir repasando para atrás, porque si no... Claro, esa es la idea, avanzar y No. cada cierto tiempo volver un poquito atrás y repasar, y repasar, y repasar. ¿Ya? Entonces, como les decía, la clase va a quedar grabada en YouTube para que la pueda ver Karina, la pueda ver, ¿qué me faltó? Emilio. Emilio. Y la última parte Beatriz. Entonces, va a quedar grabada. De hecho, ahora voy a dejar de grabar para que no dure tanto.